parque acuático, que además se ve espectacular, vale decirlo. Pero bueno, vamos a cambiar de tema y bueno, nos penetramos directamente en lo que habíamos comentado, porque cuando nosotras las mujeres estamos siendo medicadas, ya sea por lupus, por artritis e incluso durante la etapa de nuestro embarazo, esto pudiera propiciar que pudiéramos tener algún tipo de infecciones, inclusive en algunas situaciones hasta causar un cáncer en el cuello del útero. Pero vamos a ver en qué situaciones se puede dar esto. Hoy tenemos como médico invitado al doctor Luis Alonso Orozco Villalobos. Él es ginecólogo y oncólogo. Doctor, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Patricia? Un placer tenerlo aquí, doctor. El placer es mío, muchísimas gracias. Cuéntenos un poquito, doctor, porque cuando uno dice, uy, podría propiciar infecciones y hasta cáncer en el cuello del útero, ¿en qué condiciones realmente pudiera ser riesgoso para llegar a esta condición? Bueno, primeramente para hablar del cáncer de cuello de útero tenemos que hablar de que es un cáncer muy frecuente en la mujer y es muy frecuente en la mujer costarricense. A nivel mundial, pues también es un cáncer que ha ido en aumento y por más que se trata en la prevención, en el Papa Nicolau, pues lo tenemos presente todavía. ¿Qué es lo que pasa con enfermedades que uno podría decir que afectan las defensas, Exacto, que afectan el sistema inmunológico, como las que usted mencionó, principalmente el lupus, ciertas enfermedades inmunológicas y hasta el embarazo? ¿Por qué? Porque es donde se afecta el sistema de defensa, el sistema inmunológico de la mujer, y es donde entonces entra aquí el protagonista de lo que es el cáncer de cuello, el virus del papiloma humano. Entonces, cuando hablamos del virus del papiloma humano, es el agente, por así decirlo, responsable del cáncer de cuello de útero. Y bajo ciertas circunstancias es donde entonces nos va a afectar en este tipo de pacientes. Obviamente, ¿cuáles van a estar más en riesgo? Las pacientes con lupus, pacientes trasplantadas, por ejemplo, un trasplante renal en donde toman una serie de medicamentos que las van a inmunosuprimir, o sea, que van a bajar sus defensas y que por lo tanto el virus puede entrar a hacer sus daños. Hacer el daño, exacto. Cuando hablamos de inmunosuprimir, que lo oímos muchas veces, eso significa que bajan las defensas, claro, para decirlo popularmente. Sí, lo que nosotros tenemos es el sistema inmunológico. Exacto. Entonces, medicamentos o enfermedades inmunosuprimen. Okay. O sea, bajan las defensas. Para que se entienda de la mejor manera. Para tenerlo clarísimo. Sí. Ahora, ¿cómo qué tipo de medicamentos? Así, a grosso modo, doctor, si nos pudiera decir. Principalmente lo que se habla, por ejemplo, en pacientes lúpicas o pacientes trasplantadas, por ejemplo, los esteroides, que es lo que más toman este tipo de pacientes, ¿cierto? prednisona, ¿para qué? Para evitar un rechazo de algún órgano, o pacientes que tienen que estar con un medicamento para evitar que su enfermedad avance. Los esteroides, hay inmunomoduladores también, aquí entran otros medicamentos, las ciclosporinas, las acetoprinas, pero bueno, no es el tema en este momento. Pero sí son los medicamentos más importantes que nos pueden generar que el sistema inmunológico baje y por lo tanto entonces... ¿Y hay una edad, digamos, específica o un rango de edad en que las mujeres estemos más vulnerables para tener o para padecer de un cuello de cervix o un cáncer en el cuello del útero? Sí, Patricia. Hay como dos etapas en la mujer muy importantes, que son como entre los 30 y los 40 años, el primer pico, en donde se puede dar el cáncer, y después de los 50. Son dos picos importantes en donde la mujer va a estar mayor en riesgo. Ahora, si a mi madre, porque hablamos mucho de genética también cuando hablamos de cáncer de seno, en este caso, en el cáncer del cuello del útero, ¿podemos hablar de genética también, de algún tipo de herencia? No, para nada. O sea, eso descarta tranquilamente. Totalmente de acuerdo, sin embargo es una duda muy, muy frecuente, y las pacientes le dicen, es que mi mamá tuvo cáncer de cuello de útero, entonces no. El cáncer de cuello de útero, su agente etiológico, el agente responsable de cáncer es el virus del papiloma como tal. El 99.9% de los cánceres de cervix van a ser causados por el virus del papiloma. Entonces, por lo tanto, la genética, como en cáncer de mama, no aplica para este tipo de tumores. Ok, infecciones, por ejemplo, de transmisión sexual, y si pudiéramos mencionar mencionemos la clamidia. ¿Esta pudiera ser también caldo de cultivo para estar vulnerables a un cáncer en el cuello? Pues sí, como le digo, el responsable es el virus del papiloma para cáncer de cervix. Tiene que entrar el virus. Exactamente, pero hay cofactores o momentos en donde se puede ser más vulnerable. En este caso, las infecciones. Y hablemos de cualquier enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? La clamidia es de las más frecuentes, entonces muchas veces la mujer padece la clamidia y no se da ni cuenta. Entonces, igual hay otro montón de enfermedades de transmisión sexual que pueden ser también un método o un medio para que el virus entre más fácilmente a la célula del cuello y ahí empezar a hacer una lesión premaligna que a futuro se va a producir un cáncer de cuello.
Ahora, doctor, síntomas, ¿hay alguna manera de tener una alerta cuando se presenta un cáncer de este tipo? Pues los síntomas se van a dar desgraciadamente en enfermedades avanzadas. Sí, es que Entonces, eso es lo ideal es, y por eso uno insiste con claro. con las pacientes y en las campañas nacionales, con el tamizaje. El tamizaje va a ser el implementar el Papa Nicolau, que va a ser el método que nos va a ayudar a que la paciente periódicamente se haga un examen donde uno pueda detectar lesiones que son premalignas y que uno las puede tratar fácilmente para que esto no llegue a largo plazo a hacerse un cáncer. Pero los síntomas principalmente van a ser sangrado e infecciones que van a ser ya cuando un tumor está un poco más avanzado. Ahora, cuando usted dice el tamizaje, ¿se refiere al Papa Nicolau y la coloscopía no es necesaria o tendríamos que hacernos los dos exámenes? No, no. El tamizaje, cuando se habla de un tamizaje es porque es un método donde usted lo puede aplicar en una población muy amplia, Ajá. en donde usted puede aplicarlo fácilmente y de una manera también, de manera barata, por así Claro, decirlo. claro, Entonces usted claro. lo puede implementar en un país como nosotros, pues el tamizaje se da prácticamente al 90% de la población. Entonces, ese es el Papa Nicolau, es el que nos va a dar Ok. una señal, Una alerta. una alerta. Y sí da una alerta Y en este caso. sí nos da una alerta. Obviamente la gente va a decir, pero es que el Papa Nicolau yo estaba bien y ahora tengo una displasia, por ejemplo. De hecho, el Papa Nicolau se hace periódicamente para eso, para que en determinado momento salga la alerta, porque muchas veces hay células como que no se manifiestan muy bien en los primeros Papa Nicolau. Y es hasta, por ejemplo, en alguno que ya se manifiesta la alerta de la célula alterada, pero eso no significa Exacto. que ya haya un cáncer, significa que hay una lesión Premaligna. premaligna. O sea, eso nos da una buena alerta Es porque cor- podemos tratar Claro que la sí. premaligna. La premaligna, y es ahí donde, cuando ya tenemos una lesión premaligna, entonces ahí sí se pasa a la colposcopía. Ahora, hay muchas dudas con respecto a esto, porque a lo mejor pudiéramos descartar algunos mitos. ¿El hecho de haber tomado anticonceptivos orales por muchísimo tiempo podría hacernos candidatas? Pues con los anticonceptivos orales no se ha dicho en ningún momento que sea un factor como tal de cáncer de cervix, jamás. Y los anticonceptivos tienen más de Sí, 60 años de exacto. estar en el mundo, Y nos lo en el siguen mercado. recetando con toda tranquilidad. Por supuesto que sí. Ujú. Pero se ha visto en ciertas poblaciones de que puede generar un aumento en la parte glandular del cuello del útero. Ah, Eso se ok. llama como una aversión de las glándulas y eso entonces nos podría generar que el virus entre fácilmente. Ah, ok. Pero Es como igual, la condición como una condición, como un de la cofactor. zona. Exactamente. Igual podría pasar con las mujeres que han tenido muchos embarazos. ¿Sí? Muchos partos. Con muchos partos, sí, Exacto. con muchos partos lo que se describe es que conforme, bueno, a más cantidad de partos, más cantidad de trauma, puede el cuello generar más trauma, más regeneraciones y también ahí estar involucrado, aparte que el embarazo también, como lo dijimos al principio, es un estado de inmunosupresión. Claro. Bajan las defensas, entonces ahí también el virus puede generar su efecto. Ahora, bueno, mito o verdad, el hecho de empezar las relaciones sexuales temprano podría hacer vulnerable más a una mujer que otra. Sí, claro, es totalmente una realidad. Eso sí que no es un mito, es una Es realidad. una realidad porque las chicas a mayor cantidad de compañeros sexuales y cuando inician a tempranas edades es donde va a haber mayor exposición al virus. Obviamente, la ventaja es que entre más jóvenes también el sistema inmunológico las defiende de una mejor manera. Sin embargo, el virus puede permanecer en determinado momento y eso generar una condición para que esa paciente pueda tener mayor riesgo de hacer un tumor o un cáncer de cervix a futuro. Doctor, por curiosidad, digamos así como a grosso modo, el porcentaje de muchachas muy jóvenes enfermándose de cáncer en el cuello de útero. No, por ejemplo, O somos las más grandes, digamos. sí, como le digo, o sea, casi siempre van a ser mujeres mayores de 40 donde las tasas de incidencia van a aumentar. Ok. Como le digo, hay pacientes jóvenes que sí hemos tenido, pero son contadas, no, son Ok. porcentajes más bajos que han tenido cáncer. Hemos tenido pacientes de 21 años, de 20 años con cáncer de cervix. Wow, qué jovencitas. Entonces, claro, ahí uno empieza a hacer una historia y se da cuenta que esas chicas han empezado relaciones a muy, muy temprana edad, probablemente tuvieron un virus del papiloma de alto riesgo que las afectó y por lo tanto eso fue su desenlace, pero Claro, son las claro. menos. Ok. Pero sí es importante tenerlas presentes porque se nos va exactamente de las estadísticas. Sí, por supuesto. Ahora, si pudiéramos hablar de prevención, doctor, como el 1, 2, 3, ¿verdad? Una mujer que hoy nos esté viendo y que diga, bueno, ¿cómo hago para protegerme de un cáncer de cuello de útero? Sí,
lo más importante hoy en día como prevención, uno podría hablar de la vacunación. Ok. La vacuna para el virus del papiloma está en el país. El asunto es que la Seguridad Social ni el Ministerio de Salud lo ha podido adquirir a nivel de su O sea, hay que sistema. hacerlo de manera privada. Se utiliza a nivel privado. Yo espero y yo creo que en determinado momento se va a llegar a tener. Sí, Dios mediante. Pero por ahora lo que sí uno puede recomendar es que la vacuna está ¿para qué? Para aquellos virus que son los responsables del 70-80% del cáncer de cervix. Es ahí donde está la vacuna. Ajá. Entonces, esa es la prevención más importante. Y obviamente en aquellas pacientes que no se han vacunado, el estarse haciendo pruebas de tamizaje periódicos, eso Exacto. también le va a dar una gran ayuda. ¿Por qué? Porque la paciente uno va a estarla controlando. Vamos un paso adelante. Es correcto. Ahora, antes de cambiar, ahora que se refirió a la vacunación, muchas también, amigas nuestras, deben estar preguntándose, bueno, pero yo ya tengo, no sé, 30, 40, 50 años, ¿vale la pena que me vacune? ¿Ya no me puedo vacunar? Sí, a veces hay dudas sobre este tema también. Sí, si uno se pone estricto con las recomendaciones que dan todos los que si entes soy virgen, que si solo internacionales. virgen me puedo vacunar o no, ¿verdad? Es que volvemos a lo mismo, volvemos a la parte del sistema inmunológico que es tan importante. No va a ser lo mismo el sistema inmunológico de una niña de los 9 años Sí, a los claro. 13, que es donde se recomienda, por ejemplo, poner la vacuna a las niñas, Sí. a un rango hasta de los 26, de mujeres que teóricamente no han tenido relaciones, allá mujeres de 40, 50, en donde ya el sistema inmunológico no va a responder bien a esa vacuna y tampoco sabemos a qué virus ha estado expuesta esa paciente. Ah, ok. Entonces, donde ya la vacuna teóricamente ya no se recomendaría de una manera así muy teórica, aunque sí hay sus excepciones donde uno podría usar la vacuna en estas pacientes. Ok, doctor, en el caso, por ejemplo, de que nos enfrentemos a un diagnóstico, ¿cuáles son los tratamientos? Esto va a depender. Por ejemplo, tenemos desde el carcinoma in situ, que es donde empieza el tumor, ¿verdad? O sea, eso es temprano. Eso es lo más temprano que uno Ok. podría, eso se llamaría una etapa premaligna, el carcinoma in situ, en donde uno puede hacer una cirugía pequeña, podría ser cortar una parte del cuello del útero y ya con solo eso tener un tratamiento en esa paciente, hasta tener que llegar a quitar el útero, quitar la matriz, como lo conocen las señoras, Claro. hacer una histerectomía, o llegar a lo más difícil, que sería ya tener que someter a una paciente a tratamientos con radioterapia, quimioterapia y braquiterapia, que es una radioterapia que se coloca a nivel vaginal también para controlar todo lo que es ya el tumor avanzado que uno no puede operar. Ahora, en el caso de la primera que mencionó, ahí no hay radio, ni hay quimio, ni hay nada. No, O nada sea, más. ahí vamos pre. Sí, claro. En lesiones premalignas uno puede hacer una cirugía muy conservadora, que se llama un cono o se llama también un LIP, que es simplemente quitar el pedacito de Ok. cuello de útero y la paciente sigue su control, obviamente ¿Y un su vida control normal? estricto y su vida normal. Es más, si tiene deseos de tener hijos, puede también tener sus hijos. Diferente es cuando ya son tumores invasores, en donde ya, dependiendo del tamaño, si la paciente quisiera también tener hijos, pues uno podría hacer una cirugía conservadora en esas pacientes. Ok. ¿Qué significa eso? No les quitamos el útero, quitamos la parte afectada para que la paciente busque poder quedar embarazada. Ok. Y ya la paciente que ya no desea tener hijos, que ya cumplió su De etapa. una vez, a la segura. Exactamente, entonces ya hacemos cirugías un poco más radicales. ¿Efectos secundarios, doctor? Como en toda cirugía, ¿verdad? Los efectos secundarios siempre van a estar en cualquier cirugía a la que uno somete a una Sí. paciente y por eso siempre es importante que la paciente esté muy enterada y el consentimiento informado para que entienda de infecciones, sangrados, problemas de herida, hay muchas veces problemas urinarios que sufren las pacientes que Cierto. sometemos a este tipo de cirugías, mucho problema con la vejiga. ¿Por qué? Porque la vejiga es un órgano que está Casi encima, pegado, sí, sí, encima del útero y por lo tanto entonces sufren los nervios que van por Claro. ahí, van a sufrir, por lo tanto entonces son pacientes que tienen problemas al orinar o que no orinan o que pasan teniendo fuga de orina, igual con el colon, pueden ser pacientes que se estreñen, que producen mucho estreñimiento por este tipo también de cirugía. Excelente, doctor. Yo creo que nos quedó el panorama, verá, como completo. Y lo cierto, y aquí resumir, es el chequeo anual. No hay Por que supuesto. descuidarse, ir un paso Exactamente, adelante, Patricia. como lo decíamos anteriormente. Doctor, muchísimas gracias. No, con muchísimo Que gusto. pase un feliz encantado. día. Igualmente, Gracias. hasta luego. Bueno, nosotros listos para irnos para el jardín, Berito.